comenzaremos a actuar, a hablar, a pensar, a vivir, a caminar como Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando leemos la porción de Efesios capítulo 4 verso 13, si tú le prestas atención a este versículo, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y note que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Así dice la palabra de Dios: y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, mi hermano, Dios tiene un molde para cada uno de nosotros. Alguien que ha estipulado, alguien que ha establecido, alguien que fue creado, alguien que tomó nuestro lugar en el Calvario. Alguien, mi hermano, que nos puede entender tal y cual somos, cada uno de nosotros. Alguien que puede entender absolutamente todo. Cristo Jesús es nuestro molde y a Él debemos de venir. Por eso, mi hermano, yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando sientas que las cosas no caminan como debieran caminar, cuando sientas que no estás pensando como debieras de pensar, acércate a Cristo Jesús, acércate al Señor. Él dijo: el que a mí viene y yo no le echo fuera. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cristo es nuestro molde. Ahora miremos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 26. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 1 versículo 26, una porción que es bastante conocida. Génesis capítulo 1 versículo 26. Déjame decirte que Dios tiene un molde establecido para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes culturas, pero Cristo nos entiende a cada uno de nosotros, aún con tanto pensamiento, con tanta forma de llevarnos, de conducirnos. Él tiene algo para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 1 verso 26 dice la Escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y no voy a ahondar o profundizar tanto en todo el versículo. Me quiero quedar con las primeras palabras de este versículo, donde dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿de cuál imagen está hablando el Señor cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Miremos lo que dice en Juan capítulo 4 verso 24. Vea lo que la palabra de Dios dice. Si Dios es espíritu, así lo dice la palabra de Dios, entonces ¿cuál imagen está hablando el Señor cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Juan capítulo 4 verso 24. Vea lo que la palabra de Dios dice. Juan capítulo 4 verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estoy hablando acerca del por qué. ¿Cómo es posible que Dios en el principio, cuando lo está creando todo, Él está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Pero la pregunta es, si Dios es espíritu, como lo estamos leyendo en Juan capítulo 4 verso 24, si Dios es espíritu, entonces ¿de qué imagen está hablando el Señor cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen? Si Dios es espíritu, según Juan capítulo 4 verso 24, entonces ¿a qué imagen se estaba refiriendo Dios? Pues vamos a verlo en Colosenses capítulo 1 verso 15. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1 verso 15. Mira lo que la palabra de Dios dice para que podamos entender cuando el Señor está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entendamos una cosa: Dios es espíritu. Un espíritu no posee carne y hueso. Un espíritu no es como tú y yo, que lo podemos ver. Al contrario, no lo podemos ver. Dios es espíritu y es santo. Entonces el Señor está diciendo: voy a crear al hombre a
a mi imagen o a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Colosenses capítulo 1 verso 15. Oiga lo que dice la palabra de Dios hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora sí tiene sentido la porción de Génesis 1:26, cuando el Señor está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen. No es que Cristo estaba literalmente con un cuerpo físico a la par de Dios, sino más bien estaba en la mente, en el propósito de Dios. Cristo era el molde que Dios tenía establecido para cada uno de la raza humana. Recuerda que cuando Dios creó a Adán, Adán fue creado conforme a la imagen que Dios tenía preestablecida para la humanidad. Por eso es que Colosenses capítulo 1 versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo que es invisible ahora se hizo visible. Por eso es que nosotros alabamos y glorificamos a un Dios que todo lo puede, porque Él ha tenido cuidado de cada una de las cosas y se ha revelado a cada uno de nosotros. Ahora, cuando el Señor dice hagamos al hombre